El Concilio de Trento, la respuesta católica a la Reforma protestante. ¿Sabías que hubo un evento que cambió el rumbo del cristianismo y definió la doctrina católica por siglos? Un evento que fue la respuesta directa al desafío de Lutero y la Reforma protestante. Hoy te contaré cómo el Concilio de Trento intentó frenar la revolución religiosa más grande de la historia europea. Hola, soy Obal Manuel Bentde. ¿Estás preparado? Y en este video te llevaré a través de uno de los momentos más decisivos de la historia del cristianismo, el Concilio de Trento. Entender este concilio es clave para comprender cómo la Iglesia Católica respondió al crecimiento del protestantismo y cómo redefinió su papel en el mundo moderno. Prepárate para un viaje que mezcla fe, política, reforma y poder. El Concilio de Trento fue una asamblea ecuménica convocada por la Iglesia Católica que tuvo lugar entre 1545 y 1563, aunque con interrupciones. Se celebró en la ciudad de Trento, en el norte de Italia, y fue impulsado por el Papa Paulo III. Su objetivo principal, responder a la Reforma protestante y reafirmar la doctrina católica ante los crecientes ataques de los reformadores como Lutero, Calvino y Zwinglio. Este concilio no solo trató temas teológicos, sino que también abordó los escándalos dentro de la Iglesia, buscando una renovación profunda que fortaleciera su autoridad. Durante el Concilio de Trento, la Iglesia no solo reafirmó sus creencias, sino que también impulsó reformas internas urgentes. ¿Por qué? Porque incluso dentro del catolicismo, muchos reconocían que había corrupción, ignorancia y abusos dentro del clero. Una de las decisiones más importantes fue establecer seminarios obligatorios para formar bien a los futuros sacerdotes. Antes de esto, muchos curas apenas sabían leer o predicaban sin preparación. Además, se prohibió tajantemente la venta de indulgencias, una práctica que escandalizó a los reformadores y que había dado lugar a abusos graves. Se buscó una iglesia más pura, más disciplinada y centrada en la salvación espiritual, no en los beneficios económicos. También se promovió la creación de un catecismo oficial para unificar lo que se enseñaba a los fieles. Todo esto fue parte de una reforma católica interna que buscaba renovar, no abandonar, las raíces de su fe. Durante el concilio se tomaron decisiones trascendentales. Por un lado, se reafirmaron doctrinas centrales del catolicismo como la autoridad del Papa, la importancia de la tradición junto a la Biblia, la existencia del purgatorio, la transubstanciación en la Eucaristía y los 7 sacramentos. Veamos cada uno de estos puntos a reformar. Autoridad del Papa. El concilio reafirmó que el Papa es la máxima autoridad en la Iglesia Católica, sucesor del apóstol Pedro, y tiene la responsabilidad de guiar la doctrina y la disciplina de los fieles. Esto fue una respuesta directa a los reformadores que rechazaban su poder. Tradición junto a la Biblia. Se declaró que la verdad revelada por Dios no está solo en la Biblia, sino también en la tradición de la Iglesia, es decir, en las enseñanzas transmitidas por los apóstoles y mantenidas a lo largo de los siglos. Ambas tienen la misma autoridad. Existencia del purgatorio. El concilio confirmó que el purgatorio es real, un estado de purificación para las almas que murieron en gracia, pero aún no están completamente libres de pecado. Se rechazó la idea protestante de que solo hay cielo o infierno. Transubstanciación en la Eucaristía. Se enseñó que durante la misa, el pan y el vino se transforman verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. No es solo un símbolo como afirmaban los protestantes, sino una presencia real. Los 7 sacramentos. El concilio ratificó que hay 7 sacramentos instituidos por Cristo: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, confesión, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Cada uno transmite una gracia espiritual especial, a diferencia de los protestantes, que generalmente aceptaban solo 2, el bautismo y la cena del Señor. Desde el punto de vista de la Iglesia Católica, el Concilio de Trento no hizo nuevas doctrinas, sino que reafirmó lo que consideraba la verdad revelada por Dios, transmitida a través de la Escritura y la tradición. Para los católicos, estas afirmaciones son verdades absolutas y por siglos de enseñanza apostólica. Sin embargo, desde la perspectiva protestante, muchas de estas afirmaciones fueron precisamente el problema. Los reformadores argumentaban que algunas doctrinas, como el purgatorio o la transubstanciación, no estaban claramente en la Biblia o eran distorsiones que se habían añadido con el tiempo. Ellos defendían que solo la Escritura, la sola Escritura, debía ser la base de la fe. Entonces, ¿quién tenía la verdad? Depende de la cosmovisión teológica de cada persona. No se trata tanto de quién tenía razón de forma absoluta. La revelación y la interpretación de la Biblia en cada tradición. Lo que para los católicos era una reafirmación de la verdad divina, para los protestantes era una oportunidad perdida de volver a la raíz bíblica del cristianismo. 2 maneras distintas de entender la fe. Pero también hubo reformas importantes. Se exigió una mayor preparación del clero. Se creó el catecismo romano.
se establecieron seminarios para formar sacerdotes y se luchó contra la corrupción interna, especialmente la venta de indulgencias, que había sido una de las grandes críticas protestantes. El concilio fue la gran respuesta estratégica y espiritual del catolicismo frente al creciente movimiento protestante. Mientras que Lutero predicaba la justificación por la fe, el concilio reafirmó que la salvación requiere tanto fe como obras. Mientras los protestantes eliminaban imágenes, relicarios y liturgias complejas, la Iglesia defendía su riqueza simbólica y sacramental. Este contraste no fue solo doctrinal, fue cultural, político y espiritual. El concilio buscó frenar la expansión del protestantismo, no solo con argumentos teológicos, sino con una reorganización completa de la Iglesia desde adentro. Y esto funcionó. El catolicismo se revitalizó, sobre todo en países como España, Italia, Polonia y América Latina. La Iglesia no cedió ante las demandas de los protestantes, pero sí tomó conciencia de sus errores y decidió reformarse desde dentro. Fue una estrategia de resistencia y reconstrucción. Mientras el protestantismo se dividía en múltiples ramas, el catolicismo buscaba unidad, claridad doctrinal y una identidad sólida. Este concilio también marcó el inicio de la llamada Contrarreforma, con el objetivo de recuperar territorios fieles y credibilidad. Lo que se decidió en Trento marcó la identidad católica por siglos. La estructura jerárquica, el papel central de la misa, los sacramentos, la autoridad del Papa, todo quedó consolidado. Gracias a estas reformas, la Iglesia se hizo más fuerte frente a la modernidad. Resistió la fragmentación religiosa y logró mantenerse unida en medio de las crisis. Además, Trento fue el motor de un movimiento global. Con la ayuda de nuevas órdenes como los jesuitas, se inició una gran expansión misionera. Así, el catolicismo se extendió por América, Asia y África con más fuerza y claridad doctrinal que nunca antes. Las decisiones tomadas en Trento marcaron el catolicismo por siglos. Aún hoy, muchas de las enseñanzas y estructuras que surgieron en este concilio siguen vigentes. Se consolidó una Iglesia más disciplinada, jerárquica y enfocada en la educación religiosa. Además, el concilio preparó el terreno para movimientos como los jesuitas, que jugaron un papel clave en la expansión del catolicismo en América, Asia y África. Mientras el catolicismo se reorganizaba, las iglesias protestantes tomaban rumbos diferentes. Los luteranos construyeron una fe centrada en la Biblia, la gracia y la predicación. Los calvinistas se enfocaron en la soberanía de Dios y la predestinación. Los anabaptistas buscaban comunidades simples, sin jerarquías ni estructuras estatales. En cambio, la Iglesia Católica apostó por la continuidad, conservar su historia, sus ritos y su autoridad apostólica. Esto no significaba que una parte fuera absolutamente cierta y la otra completamente errada. Significa que la Reforma abrió un gran debate sobre cómo entender a Dios, la salvación y la autoridad espiritual. Un debate que, hasta hoy, sigue generando. Mientras el Concilio de Trento reforzaba la tradición y la autoridad papal, otras ramas cristianas tomaron caminos distintos. Los luteranos apostaron por la justificación por la fe, los calvinistas por la predestinación, y los anabaptistas por una separación radical del Estado y una fe vivida en comunidad. Cada uno respondió a la crisis religiosa de forma distinta, y ese contraste es lo que enriquece nuestra comprensión del cristianismo actual. Después de explicar los puntos doctrinales del concilio, ahora bien, uno podría preguntarse, ¿tenía razón la Iglesia al reafirmar estas enseñanzas? ¿Son estas verdades absolutas? Desde la perspectiva de la Iglesia Católica, la respuesta es clara. Sí, estas doctrinas no fueron inventadas en Trento, sino confirmadas como parte de una fe que, según ellos, venía directamente de Cristo y los apóstoles. La Iglesia se veía a sí misma como la guardiana de la verdad revelada, guiada por el Espíritu Santo a lo largo de los siglos. Pero los reformadores no lo veían así. Para Lutero, Calvino y otros líderes protestantes, muchas de estas creencias eran errores humanos acumulados con el tiempo, sin una base clara en la Biblia. Ellos afirmaban que la única autoridad era la Escritura, sola Escritura, y por eso rechazaron la tradición, la autoridad papal y varias doctrinas como el purgatorio o la transubstanciación. Entonces, lo que para Roma era la verdad revelada, para los reformadores era una desviación de la verdad bíblica. Este contraste no solo generó debates, sino también divisiones profundas que aún hoy se reflejan en las distintas ramas del cristianismo. ¿Te sorprendió todo lo que ocurrió en el Concilio de Trento? ¿Te parece que fue una defensa firme de la fe o una oportunidad perdida para el cambio? ¿Cuál crees que fue la decisión más importante del concilio? Te leo en los comentarios. Si este recorrido por el Concilio de Trento te pareció interesante,
Suscríbete para seguir descubriendo más sobre la historia del cristianismo y dale me gusta si aprendiste algo nuevo hoy. Nos vemos en el próximo video.